Ayer, en entrevista con Christian Banken, transmitida por Emol TV, el ministro Enrique París señaló una vez más su preocupación por personas con enfermedades como cáncer que eventualmente no están recibiendo sus tratamientos o no están acudiendo a sus controles de rutina. Para abordar esto en profundidad, para abordar la importancia de los cuidados paliativos también, estamos junto a Carolina Valdebenito, presidenta de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos. ¿Cómo está, Carolina? Bienvenida. Buenos días, bienvenido, gracias por la invitación. Bueno, ¿ustedes tienen hasta ahora alguna estimación o algún catastro de los impactos que ha tenido el COVID-19 en esta materia? En general, la cantidad de pacientes que han estado con COVID positivo no ha sido mucha, ha sido baja y ha sido controlada por los equipos principalmente de cuidados paliativos de cada comunidad y de cada sector. Nuestro mayor impacto ha sido principalmente por la falta de contacto físico y de atención presencial con los pacientes. Una de las características principales que tenían los equipos de cuidados paliativos era ese contacto con la gente, el poder conversar con ellos personalmente, muchas veces tomarlo de la mano. Entonces, ese contacto físico es el que hemos perdido en esta pandemia. Y cuando hablamos de cuidados paliativos, ¿de qué estamos hablando para que se entienda bien el concepto? A ver, cuidados paliativos es el acompañamiento a los pacientes, no solo de cáncer, sino que también de cualquier otra enfermedad crónica que no tenga no tenga un tratamiento curativo, permitiendo un acompañamiento y manejo sintomático de los pacientes, permitiendo que tengan una buena calidad de vida. No solamente también de manejo de síntomas, sino que también el acompañamiento psicológico por medio de un equipo, también un acompañamiento social, preocupándonos, por ejemplo, de que si el paciente, apoyándolo en la toma de decisiones, muchas veces con respecto a situaciones de fin de vida, voluntades anticipadas, pero también apoyándolo con respecto a sus trámites de pensión y todo eso. Entonces el equipo es multiprofesional, no solamente es un área médica, y nosotros, la mayoría de las unidades, nos abocamos al diagnóstico de cáncer, principalmente porque es lo que está garantizado por la IGES. ¿Y qué contempla esto? Porque, y los riesgos también que se asumen, ¿será que alguno dice, bueno, no es debido a muerte o en realidad no es un tratamiento para mejorar una enfermedad, entonces se deja de lado? ¿Ven que esté ocurriendo eso? No, en general los pacientes de cuidados paliativos tenían, la mayoría de las veces, al principio de la pandemia, tuvimos muchas inasistencias, principalmente porque los pacientes pensaban que no estábamos atendiendo. Desde el inicio de la pandemia, con los asesores del Ministerio, de la Unidad de Cuidados Paliativos, más la sociedad, hicimos algunas recomendaciones con respecto al manejo del paciente para que el paciente no quedara sin atención. Dentro de esas recomendaciones fue principalmente que los controles se hicieran por videollamada o por contacto telefónico. Si el paciente ante situaciones de gravedad, de manejo de síntomas refractarios o mucho dolor, o pacientes en proceso de fin de vida, se podía autorizar la visita a domicilio, por supuesto, con las medidas de precaución necesarias. Y además, muchas unidades a nivel nacional también hicieron gestiones por medio de farmacia para la entrega de medicamentos, ojalá en el lugar más cercano posible a su domicilio. Entonces, los pacientes desde la pandemia han mantenido los controles por videollamada o por contacto telefónico. Por lo tanto, no hemos tenido una interrupción de las atenciones clínicas, sí presenciales, pero no una interrupción de las atenciones clínicas. Por lo tanto, los pacientes, las unidades están trabajando, están haciendo los controles, por lo tanto los pacientes no deberían estar ausentes en ese sentido. Si es así, es porque el paciente no se ha acercado a la unidad o piensa que nosotros no estamos atendiendo, porque igual hay muchos policlínicos que se han suspendido, pero cuidados paliativos no. Es decir, los equipos han estado trabajando, están poniendo lo máximo de su esfuerzo para poder continuar las atenciones, y en eso estamos. ¿Cómo ha sido el rol y cómo ha funcionado esta atención, la telemedicina, las videollamadas? Bueno, ha sido un poco raro, pero los pacientes se han empezado a acostumbrar. Yo creo que el hecho de que hemos estado haciendo también el contacto social por medio de estas redes sociales ha permitido que los pacientes también estén más habituados. Lo otro que también lo valoran, porque el hecho de que te llame el médico, que te pregunte cómo estás, que te haga toda la atención, y además también puede estar toda la familia muchas veces, cosa que no podía ocurrir cuando estábamos en los controles presenciales. Muchas veces nosotros le decimos a la familia que coloque el altavoz y está toda la familia ahí escuchando, podemos conversar con ellos, podemos aclarar sus dudas. Y también nosotros hacemos atención telefónica de urgencia, por lo tanto también los pacientes pueden llamar.
Algunas unidades también han puesto correo electrónico de contacto para que los pacientes envíen sus exámenes o ese tipo de cosas. Por lo tanto, los pacientes valoran mucho el hecho que uno mantenga el contacto con ellos. Además, con la videollamada nosotros hemos podido hacer incluso evaluación del paciente, cómo está en su domicilio, por ejemplo, si está con dolor o no está con dolor, si tiene hinchadas sus piernas o no. Y además también hemos podido hacer educación por videollamada, en el sentido de poder mostrarle al paciente todo cómo tiene que hacer el procedimiento en casa y todo. Así que la gente lo ha valorado bastante bien, el hecho de que uno no se ha olvidado de ellos. Yo creo que esa es la palabra más importante para ello, el acompañamiento. Ahora, mucho de esto podría quedar para después de la pandemia, ¿o no? Sí, yo creo que hay muchas cosas que van a quedar, especialmente los pacientes postrados, que muchas veces nosotros los controlábamos acá, pero controlábamos al familiar. En cambio, ahora por los sistemas de videollamada, yo creo que va a ser una factibilidad para poder controlar también los pacientes que están en domicilio y que están en buenas condiciones. Claro, y buscando, en el fondo van a poder llegar a gente que ahora no está llegado, y sacando algo bueno, por lo menos mirando el vaso un poco más lleno. Exactamente. Ahora, pensando también en denuncias, por ejemplo, yo vi alguna que otra que se ha dado en el país, en distintos lugares, respecto a que personas no habrían recibido su atención. ¿Ustedes han sabido, han tomado conocimiento de alguna denuncia así? A ver, en general nosotros acá, la mayoría de las veces, los pacientes que, como yo te mencionaba, que no han recibido su atención, es porque nos ha pasado mucho que cuando hacemos el contacto telefónico, el paciente no ha actualizado los números de teléfono. Entonces lo llamamos por teléfono y no está en contacto, o el teléfono ya no es ubicable. Entonces ahí tenemos que esperar que el paciente se contacte para poder actualizar el teléfono y ver qué es lo que pasó. Lo otro también que ha dificultado un poco los controles es muchas veces la cobertura telefónica. Hay veces en que hay pacientes rurales que uno los llama por teléfono y no toman los teléfonos en esos sectores. Entonces eso ha dificultado un poco el contacto, pero han sido los menores. Es decir, la cantidad de pacientes, por lo menos a nivel nacional, que se están atendiendo está dentro de lo que uno normalmente atiende, pero la mayoría de las dificultades de los controles han sido eso. Es decir, muchas veces la no actualización de los teléfonos o las coberturas, que cuando los pacientes son muy rurales es muy difícil el contacto del telefónico porque no toman los teléfonos o no hay cobertura en esos sectores. Ahora, ¿cuál es la mayor importancia que ustedes le atribuyen a los cuidados paliativos? La importancia tanto para ustedes en el tratamiento como para las personas que los tienen que recibir. Lo que pasa es que una importancia, es mucha la importancia. Tienes que pensar que un paciente que la mayoría de las veces los pacientes que ingresan a cuidados paliativos son pacientes que les dicen que ya no hay nada más que hacer. Esa es la palabra clave, que el paciente lamentablemente se queda con esa sensación de que en verdad ya se va a su casa y se va a morir. En lo que antiguamente decíamos, el paciente se va desahuciado y se va a su casa a morir. Hoy en día no es así, y el hecho de que hay un equipo que esté preocupado de cada mínimo detalle, por ejemplo, preocupado que esté comiendo bien, que esté durmiendo bien, que incluso haya una armonización en lo que es las relaciones familiares, que eso también el psicólogo se preocupa, por ejemplo, de ver cómo está el cuidador, de hacer acompañamiento, de ver cómo está el paciente tomando también este proceso, nos permite que el paciente, a pesar de que pueda tener una enfermedad que sabemos que va a limitar su vida, pueda tener, pueda, entre comillas, mirar hacia el futuro de una forma distinta. Es decir, pueda saber que no está muerto aún, que es algo que de repente queda como esa sensación de que ya yo me morí, O sea, como que todo pero es en vano finalmente. ¿Por qué tengo que exacto, sufrir pero de dolor? ¿Para qué? exacto, entonces una de las cosas que nosotros nos preocupamos principalmente es manejar la molestia. Y una vez que manejamos las molestias, vamos acompañando al paciente. Por lo tanto, es fundamental esto, especialmente en pacientes que sabemos que no podemos curar. Es decir, cuando uno le diga, sabe que yo le puedo mejorar su calidad de vida, puedo lograr que usted duerma mejor, podemos lograr que usted pueda estar bien, pueda seguir compartiendo con su familia. Hay pacientes que muchas veces quieren viajar a visitar a su familia. Bueno, ahora no se puede hacer. Pero antes había pacientes que nos solicitaban permiso, nos solicitaban, sí, puede viajar, mire, viaje con estas condiciones, todo. Entonces, ellos han visto que la enfermedad no está limitando tanto su vida y eso permite que el paciente también tenga una mejor expectativa de lo que va a ocurrir, independiente de que el proceso de vida sea más corto. Y eso no es solamente la parte oncológica. Por ejemplo, ahora algo súper importante para los paliativistas hoy en día ha sido esta pandemia, donde hemos podido valorar también en pacientes que en verdad no sabemos que no va a haber respuesta al tratamiento y que el pronóstico con el COVID-19 es muy malo, hemos podido hacer cuidados paliativos en pacientes con COVID-19. Y eso ha sido
una ventana muy importante que hemos logrado hacer entender que no solamente los cuidados paliativos para los pacientes con cáncer. Así que igual hemos estado trabajando en conjunto con las sociedades de geriatría, con los intensivistas, hemos apoyado con algunas recomendaciones para los pacientes también con COVID-19 que tienen molestia y que sabemos que no se van a recuperar, pero sí hemos podido lograr mejorar su calidad de vida sus últimos días. Claro, eso es bien relevante considerando todas las restricciones que ha tenido el COVID-19 respecto a todos los ámbitos, básicamente. Exactamente. Claro, y pensando también en las familias que están junto a ellos, debe ser un cambio muy relevante. Sí, sí tienes que pensar que también una de las cosas que es fundamental cuando uno tiene estos pronósticos muy categóricos o muy pesimistas, es importante también aprender a cómo decirlo. Entonces, una de las cosas que también hemos tratado de capacitar, hicimos una vez un taller, ahora junto con la Sociedad de Geriatría también se hizo, y la Sociedad de Medicina Familiar, se abrió, hoy día se va a abrir una capacitación a todos los médicos de atención primaria en lo que es manejo de fin de vida, manejo por ejemplo, dar información, la importancia de los cuidados paliativos en estos pacientes. Entonces, no es solo el dar una pastilla y que el paciente se le pase un síntoma, sino que es todo un conjunto de cosas, desde el preocuparse de cómo le voy a decir al paciente lo que está pasando, hasta acompañar a la familia muchas veces en el proceso de duelo. En la mesa social del COVID-19, liderado por Ennio Vivaldi, el rector de la Universidad de Chile, pero también se generó una iniciativa grande, y en este caso, perdón, por el rector de la Universidad Católica, los protocolos de ética, y también con el rector de la Universidad de Chile todos los temas que tienen que ver con saludablemente. ¿Cómo han visto ustedes, han considerado estos temas? Porque no solo hablábamos de la última cama o eventualmente tener que elegir, que fue una preocupación del momento, pero esto también debería estar enmarcado en los otros programas. Sí, lamentablemente nosotros no estamos participando en la mesa del gobierno. Sí fuimos invitados a la mesa del Colegio Médico, donde nosotros hemos entablado nuestras propuestas y hemos conversado con la presidenta del Colegio Médico con respecto a algunas cosas que para nosotros son importantes. ¿Cómo Pero cuáles? por ejemplo, como el manejo de pacientes de fin de vida, en la visita, por ejemplo, ese contacto último de la familia con el paciente que se está muriendo, que es algo para nosotros súper importante, también el abastecimiento de medicamentos, especialmente para el manejo del dolor, pero también para los manejos o los procesos de sedación paliativa, que muchas veces es importante hacer en estos pacientes. Entonces, todas esas cosas lo hemos entablado. Afortunadamente, estamos haciendo gestiones no solamente desde el Colegio Médico, sino que también los asesores desde cuidados paliativos del Ministerio también están en muy contacto con nosotros desde la sociedad para poder generar las instancias de acompañamiento a los equipos de trabajo y también a las familias. Lo que sí, una de las cosas que nosotros hicimos al principio con la Sociedad de Geriatría y la Sociedad Intensivista al principio de la pandemia, fue hacer estas recomendaciones con respecto a qué pacientes es recomendable intubar y a qué pacientes no. Principalmente para poder lograr que de alguna otra forma el paciente no tuviera que estar ahí el médico lo intubo no, sino que hay un protocolo, una recomendación súper clara con respecto, mira, este paciente no te conviene intubarlo porque no vas a lograr una mejoría de los síntomas, vas a perjudicar mucho más al paciente. En cambio, si tú lo manejas de esta forma, el paciente puede tener una mejor capacidad y una mejor calidad de vida, sabiendo que su enfermedad no va a tener una mejoría. Tenemos que Eso lo pensar. conocimos en su momento como el manejo compasivo, cuando tenían que tomar Lo que pasa es decisiones. que ese es un término que a nosotros nos da un poco de, de nostalgia, porque en verdad no es manejo compasivo. Aquí no estamos, bueno, hay compasión, pero no es solamente una cosa así como, ay, qué No hay triste, sino que emoción, también hay no hay una, argumentos exacto, científicos, digamos, no médicos. es solo emoción, es decir, aquí hay argumentos técnicos, argumentos médicos, donde hay todos unos protocolos donde uno sigue y además hay un manejo clínico, es decir, no es solamente el quedar y acompañar a un paciente, sino que también hay un manejo médico detrás con toda una atención clínica de por medio. Por lo tanto, por eso se llama medicina paliativa, porque es un área que tiene protocolos, que tiene manejo sintomático, que hay fármacos específicos para eso, por lo tanto no es solamente el que hay un psicólogo al pie de la cama, sino que es todo un equipo detrás permitiendo mejorar la calidad de vida del paciente. Por lo tanto, ese es un término muy antiguo. Hoy en día se habla de medicina paliativa y es lo que tenemos que tratar hoy día, de tratar de cambiar el vocabulario.
¿Ustedes han visto cambios en esa materia pensando que en un comienzo, cuando había personas que fallecían por COVID-19, no se les permitía a la familia verlo en los últimos momentos, había muchas restricciones también para los funerales? ¿Han visto que eso ha cambiado, no solo en el caso que ven ustedes, sino que en general también? A ver, en general, hemos dado cuenta, sí, por ejemplo, al principio era muy difícil en la despedida, pero hoy en día yo creo que está cobrando mucho más sentido también para los equipos de trabajo. Por lo tanto, han ocurrido muchas donaciones en instituciones donde las despedidas por videollamadas, muchas veces también se permiten grabaciones, y eso ha permitido saber que hoy en día también cobra una importancia el saber cómo despedirse, que es parte fundamental del proceso del buen morir. Por lo tanto, yo creo que eso es algo muy valorable hoy en día, y las tecnologías nos han ayudado montones en ese sentido. Finalmente, se ha dicho también en las últimas horas que el COVID-19 se podría volver endémico y podríamos tener que convivir con él por un tiempo bastante largo. ¿Cómo podría afectar eso también al mundo de los cuidados paliativos? A ver, una de las cosas que sabemos y tenemos súper claro es que nuestros pacientes son pacientes de riesgo. Por lo tanto, yo creo que una de las grandes cosas que va a ocurrir es que cuando volvamos, entre comillas, a una normalidad donde tendremos que aprender a convivir con esta endemia, va a ser difícil el volver probablemente a retomar muchos controles presenciales con algunos pacientes. Y vamos a tener que mantener los controles por videollamada o controles presenciales con la familia. Eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Lo que primero nos hemos tratado de mantener es el stock de medicamentos, por lo tanto hemos hecho igual gestiones con los equipos para poder optimizar al máximo los fármacos y los sectores respectivos. Pero lo más importante yo creo que es eso, que probablemente cuidados paliativos no va a volver a la normalidad tan rápido como otros policlínicos a lo mejor. Y eso va a permitir también que los equipos sigan actuando como están hasta ahora. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Nos quedamos también atentos a cómo vaya evolucionando todo esto. Muchas gracias. No, ok, muchas gracias también por la invitación y esperamos que esto salga lo mejor posible. ¿Ya? Eso estamos todos esperando también. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros revisando nuestros contenidos aquí en emol.com.